Cuando ya vamos para el derrotero final hacia fin de año, es época de balances, pero sobre todo, como decía antes de la pausa, mirada larga, José María, sí, sobre lo que estamos viviendo a nivel nacional, pero también esa mirada regional, internacional, y para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gerardo Caetano. Gerardo, un gusto que estés con nosotros. No, un gusto para mí, como siempre. Bien, nosotros justo estábamos, bueno, cuando estábamos preparando la entrevista decíamos, bueno, vamos a centrarnos primero en lo nacional, caso Marcet, Astesiano, porque son los temas que han, sacando las reformas propuestas por el gobierno, que también son importantes, pero bueno, anoche nos enteramos que finalmente Carolina H., la vicecanciller, había dimitido a su cargo, ¿no? Que estaba porque ya le habían perdido de alguna manera la confianza, aunque no confirmado en Ciudadanos. Un año que termina complicado para el gobierno. ¿Cómo lo evaluás? Bueno, estamos en el peor momento hasta ahora de la administración del presidente Lacalle Pou. Este fue un año de inflexión en este gobierno, por cuanto, en forma un tanto inesperada, la paridad en el referéndum a comienzos de año marcó un cambio, marcó un cambio de ciclo político. A partir de entonces, el gobierno dijo, bueno, no, prueba superada a las cosas, pero la cosa no fue igual. No fue igual. Y eso se vio en múltiples circunstancias, tanto en las dificultades para llevar adelante políticas públicas, muy evidentes en algunos planos, no tan evidentes en otros. A eso se sumó, bueno, la profundización de ciertos escándalos que realmente son muy fuertes, y frente a los que el gobierno ha perdido la capacidad que había sido tan firme anteriormente de comunicar bien. Este gobierno, desde el arranque, muy fortalecido por el manejo de la pandemia. La pandemia fue una situación muy particular en donde, la capacidad de movilización de los actores sociales estaba muy limitada por razones obvias. Y el gobierno, bueno, casi que monopolizaba la construcción de la agenda, con respaldo de sus operadores en distintos ámbitos, pero lo construía. Y ahí quien aparecía muy contra las cuerdas aparecía el Frente Amplio, que además estaba procesando el cambio de su conducción. Esto este año varió y estamos en un momento en donde, a partir de la emergencia del caso Astesiano, bueno, nuestra capacidad de asombro realmente prueba que cada día estamos ampliándolo un poco más. Y el gobierno no parece haber advertido la gravedad del caso Astesiano y lleva adelante un estilo de comunicación política en donde supuestamente trata de bajar, trata de generar agendas paralelas, trata de reorientar la mira de la ciudadanía, pero no termina de contestar cosas que son muy obvias. E incluso, bueno, dichos que no se corresponden con la realidad, quedan más en evidencia, Lo de Carolina H., bueno, basta mirar el debate en el Parlamento, basta mirar los dichos posteriores, basta ver cómo unos y otros actores jugaron, basta ver, confrontar los dichos del canciller con los dichos de la vicecanciller, los dichos del ministro con los dichos del viceministro del Interior. Incluso hay un momento en donde el presidente, después del estallido del caso Astesiano, comenzó a salir prácticamente en forma diaria y lo que decía un día era revertido al día siguiente por él mismo. Eso genera pérdida de credibilidad. ¿Y en ese marco el presidente debería haberse llamado a silencio? No. Porque quiso mostrar que daba la cara con la situación. Ahora, la situación lo sobrepasó. Lo sobrepasó sin lugar a dudas. El presidente tiene una manera de entender la política en donde la llamada política del marketing es clave, es su apuesta fundamental. La política del marketing, ayer lo leía, es hacer propaganda sin que
se vea que es propaganda. Bueno, el rey está desnudo. Y entonces cuando el presidente sale una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, tratando de bajar las cosas, tratando de reorientar en el año 2022, que todo empezó antes que ellos asumieran, la fórmula de la herencia maldita. Sí. Todos los jerarcas de gobierno diciendo sí, pero antes, sí, pero antes. Y las realidades revelan problemas, muchos de los cuales no tienen su origen dentro de fronteras. Estamos en un contexto, ahora lo vamos a ver, extraordinariamente complejo. Extraordinariamente complejo. Pero hay otros que sí tienen que ver con lo que ocurre dentro de fronteras. El caso Astesiano, el caso Marcet, son casos gravísimos que ponen en juego y acá 2 por 3 alguien dice, no, esto es tremendismo. No, ponen en juego la credibilidad en las instituciones. Y por supuesto que hay que respaldar la institución Presidencia de la República. Por supuesto. Y por eso él es el presidente de todos los uruguayos. Ahora, parece que va quedando, a mí me da la sensación que va quedando solo, que por lo menos sale solo a hablar y que salen voces críticas aún del Partido Nacional, por ejemplo. Quizás porque no actuó rápido, no sé, digo, esa es la sensación que me da. Pues claro, lo que ocurre es que quien habla mucho en televisión, bueno, tiene que administrarse. Este presidente monopoliza muchas veces la comunicación, incluso lo hace de tal forma que los otros jerarcas de la coalición, incluso jerarcas que no son de su partido, bueno, a veces tienen complicaciones para salir a hablar. Quien ha sido el díscolo de la coalición es Cabildo Abierto, porque tiene un liderazgo que está fuera del Parlamento y que está fuera del Consejo de Ministros. Pero, como quedó el Partido Colorado, uno ve que ahí no se dice realmente lo que se piensa. Y eso desgasta. Pero además acá están las instituciones. Acá el caso Astesiano, además vamos sabiendo por cuotas, el caso Astesiano pone sobre el foco, bueno, si en puridad nuestro Estado no está atravesado por manejos de corrupción. Y la verdad que las evidencias son muy fuertes, no son solamente las jerarquías, no son solamente las jerarquías, es una caja de Pandora. Es una caja de Pandora. Y cuando se lo trivializa, se lo banaliza, o se dan respuestas que a todas luces no son persuasivas, no son convincentes, bueno, la gente con toda naturalidad lo que empieza es a perder credibilidad en las instituciones. Por eso hay que ser muy serio. Muy serio. Yo he visto respuestas de jerarcas de gobierno. La negativa de la... No hay que hacer leña del árbol caído, pero la negativa para asumir su contradicción flagrante por parte de la ex subsecretaria, Carolina H., bueno, no es de recibo. La gente mira, la gente ve. Cuando confrontaban lo que había dicho el canciller, y después lo que dice después. De todas maneras, ¿entiende que se cortó la piola por el lado más fino con esta renuncia de H? Hasta ahora. ¿Es como para apagar un incendio en la cortita? Pero hasta ahora cayó un cónsul. Sí. Que todavía no se sabe muy bien por qué, pero cayó. Cayó de identificación civil también. Claro, un funcionario. Sí. Pero la policía está... El 2 de la policía, Ferreira. Cayó por renuncia el 2 de la policía. Pero toda la jerarquía policial, en buena medida, está profundamente comprometida. La Cancillería, bien, fue al Parlamento y, por desconocimiento o por un conocimiento encubierto, la imagen que dio fue penosa. El Ministerio del Interior, empezando por su ministro, ha dicho una cosa y ha dicho otra, y ha dicho otra, y ha dicho otra, y las versiones... ya comienza a haber personas que no resisten los archivos. Y eso, cuando empieza a ocurrir y cuando empieza a generarse una bola de humo, no hay comunicador que lo debilite. Y yo creo que desde el lado de la presidencia hay como una especie de subvaloración a lo que ha ocurrido. Y eso es muy grave porque, repito, y preservando la institución Presidencia de la República, que es un bien público, es un patrimonio, es el núcleo. Acá en el Uruguay los presidentes empiezan y terminan.
Pero hay otra cosa que es como un telón de fondo, que es la credibilidad de las instituciones. Tú piensas todo esto a propósito de carnets, a propósito de tráfico de influencias, a propósito de investigación de senadores. Son cosas demasiado graves. ¿Y qué tan grave es que Astesiano operara en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva nada más? Es gravísimo, es gravísimo. Es de una gravedad inusitada. Yo no sé, más allá de los problemas estructurales, pero yo no sé si desde el fin de la dictadura hemos tenido circunstancias tan graves como esta. Estaba en el núcleo y además el señor Astesiano no es un recién llegado, es un militante herrerista desde hace 25 años. Desde mediados de los años 90 era un militante herrerista. Junto con su carrera como militante herrerista, tiene un prontuario de problemas con la justicia muy diverso y muy largo. Y de pronto no es creíble, como empezó toda esta historia, diciendo, me enteré por la prensa, que el jefe de mi custodia personal, ustedes me conocen. No, no es creíble. Es más, a medida que va saliendo el hilo, las declaraciones infelices comienzan a tener un peso muy grande. Es muy grave, es muy grave. Y esto no lo dice solamente, no lo dicen solamente los analistas, o algunos analistas. Lo ha dicho el secretario de Gobierno. No es grave. Es muy grave. Pero cuando dijo gravísimo fue también sobre el espionaje a los senadores, ¿no? Digo, es esa cosa como parece que de corporativismo, no sé cómo llamarlo, decir, porque la gente lo está viendo como grave, está viendo grave, digo, porque no sabemos todo ese círculo que se está ampliando con los chats, ¿no? ¿Ha estado a la altura el Frente Amplio como oposición para investigar, para pedir avanzar en esto? A ver. Agrego lo que dijo Mieres ayer sobre el caso Astesiano. Dijo el ministro de Trabajo que el Frente Amplio está haciendo una posición lamentable con el caso Astesiano. Bueno, lo que ocurre es que entramos, ya está instalado, en la política como la campaña permanente. Yo creo que, aún con pandemia, nosotros desde el 1 de marzo del 2020 hemos estado en una campaña permanente, y sigue. Ayer se reúne el Consejo de Ministros. No tiene reuniones tan periódicas. No. Ayer se reunió con el tema de la evaluación del 2022. Y sale el ministro Mieres, bueno, con una evaluación tan contundente que se vuelve poco persuasiva. Altamente positivo. Bueno, que tuvimos un año altamente positivo. A mí cada vez me suena más la idea de un circuito cerrado en donde todos dicen que sí y nadie se anima a decir lo que realmente piensa, pero comienza a surgir por el otro lado. El intendente Soriano, Besossi, sí. Dijo lo que un porcentaje gigantesco de la población dice. Bueno, yo estoy acongojado. Yo quiero que a mi gobierno no esté viviendo esta situación. Quiero que alguien se haga cargo. Y por supuesto que creo en el presidente, que alguien del entorno se haga cargo. Y lo fueron a llamar al orden. Lo fueron a llamar al orden, como generalmente hacen. Cuando alguien se sale un metro, lo dicen y dicen, no conviene decir esto. Bueno, y las personas libres, llega un momento en que, bueno, señores, yo tengo mis obligaciones con mi gente. Y un intendente, en este caso el intendente Soriano, bueno, está en contacto directo, es la política de la cercanía. Entonces, yo veo todo un aparato de marketing político, bajo esa idea de hacer propaganda de manera permanente, sin que se note que es propaganda, pero que ya no está funcionando. No está funcionando. Con un país que tiene, bueno, una agenda de problemas que le vienen muchos de ellos del mundo y de la región, gravísimo. ¿Me dejan pecar de inocente? ¿Pero entonces que estamos viendo una realidad paralela? Bueno, porque quien escucha el relato del gobierno y quien escucha y ve el relato de la oposición ve cosas que son antagónicas, ¿no? Antagónicas. Y eso es uno de los escenarios fundamentales del pleito político en Uruguay de hoy. Hay agendas paralelas y, por supuesto, relatos paralelos. Y hay, desde el gobierno, un interés, pero yo lo digo, hay que hacer dos cronologías. Es fácil, y mirar, ver, registrar. Y uno ve que pasa algo acá
Y acá emerge otra cosa, que no tiene que ver con el asunto, que tiene que ver con otro asunto. Y eso la gente lo siente. Y siente que, bueno, por ejemplo, la Fiscalía, con el caso Astesiano y con el caso Marcet, están totalmente desbordadas, entre otras cosas porque el Poder Judicial tiene problemas económicos. Y es uno de los poderes centrales del Estado y tiene que ser independiente. Sin embargo, por suerte existe investigación periodística. Por suerte existe investigación periodística. Sí, en este caso la verdad que esa filtración que la quieren culpabilizar es parte fundamental del trabajo de la investigación periodística en cualquier lugar del mundo. Del escrutinio ciudadano. Hoy una democracia sólida es una democracia en donde el poder está bajo exigencia. Sí. Si no se empobrece el debate público y no hay manera. Yo te quería preguntar, porque me encantaría seguir en la parte, digo, y capaz que volvemos a lo que es esa mirada nacional, pero ahora cuando hablabas de la credibilidad o el riesgo de credibilidad de las instituciones, pienso, no sé, se me vino a la cabeza lo primero, en la situación que hay en Perú, bueno, lo que está pasando con lo de Marcet, y eso, ¿dónde estamos parados como Uruguay? Que éramos una isla, seguimos siendo una isla dentro del contexto regional, pero ¿cómo evalúas vos la región que está tan convulsionada y bueno, cómo se para Uruguay frente a eso? Yo siempre me he resistido, sobre todo en las miradas históricas, a legitimar la mirada de la isla, de la Suiza de América. ¿Y por qué lo hago? Así nos ven los otros. Así nos ven los otros y forma parte de la realidad. La realidad no es solamente cómo nos vemos, también es cómo nos ven. Y cómo, desde una mirada más larga, se interpreta. Pero al Uruguay no le ha hecho bien, aun cuando pueda tener motivos para marcar distancia, no le ha hecho bien verse como una isla. No le ha hecho bien. Le genera autocomplacencia. Y la verdad en que en todo este proceso, por supuesto de que hay matices fuertes, diferencias fuertes, pero los organismos de contralor, que son tan centrales en las democracias contemporáneas, están funcionando. ¿Están funcionando en Uruguay? ¿Están funcionando como deben funcionar? Bueno, fuertes críticas con la JUTEP, que no publica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, la situación patrimonial de las personas obligadas a eso, por ejemplo, los legisladores. Y, por ejemplo, el marido de Carolina H. o la mujer del senador Sartori han incumplido el pronunciamiento de la JUTEP y así podemos seguir. Quedó pendiente todo eso, ¿no? Quedó pendiente, porque las cosas quedan pendientes y se van acumulando, pero se van acumulando generando un sarro que es muy complicado y que está instalado no solamente en América Latina, sino en el mundo, que es la falta de credibilidad de los políticos, la falta de credibilidad de los partidos. Los partidos están con una credibilidad bajísima, bajísima. Tú me preguntabas por el Frente Amplio. Y bueno, el Frente Amplio ha tenido que procesar un cambio de roles desde 15 años de gobierno hasta un nuevo rol de la oposición en donde ha cometido errores. Claro que los ha cometido. Algo bueno es que el nuevo presidente se dedicó a escuchar. Se dedicó a escuchar. Claro, con el Congreso de Intendentes, digo, también... Bueno, pero después... Tuvo acá Carámbula que dice, bueno, fue un retroceso. Escucha, bueno, ocurre algo absolutamente inadmisible, absolutamente inadmisible, que hay dos candidatos y no se ponen de acuerdo, porque eso de partir el periodo y de esto, es un error gravísimo, es una señal justamente en la dirección contraria a la que el Frente debe dar. El Frente, que es un partido de coalición con una integración compleja que debe establecer equilibrio, de pronto aparece como, bueno, siendo el escenario de una confrontación de sus dos principales dirigentes en donde finalmente una designación que no es tan importante, digamos, la presidencia del Congreso, pero termina siendo la señal de que, bueno, hay una competencia sórdida en la que nadie quiere dar un paso. Realmente. Se podrá calificar de un modo o de otro, pero es un gravísimo error y es una señal que la ciudadanía incorpora y la incorpora en el peor momento del gobierno, lo cual lleva adelante a que acá hay responsabilidad. Y cuando estamos hablando de
de una situación institucionalmente difícil, estamos hablando de eso, de la salud de los partidos, de la confianza de los ciudadanos respecto a las instituciones. Cuando trascienden el tráfico de influencias que se dirigía, por ejemplo, a nivel de la policía, desde el piso 4 de la torre ejecutiva. Un ciudadano, con el poder ampliado que la policía tiene a partir de la LUC, ¿se puede sentir tan seguro? ¿Se puede sentir tan seguro? Cuando vemos quiénes estaban operando de un lado y del otro, ¿se puede sentir tan seguro? El guardián, que no sabemos todavía cómo está, cómo funciona, cómo se aplica cuando hay grietas, ¿no? El guardián, solamente investigaron a Charles Carrera y a Manuel Vergara, sí. O tenemos un Ministerio de la Información y tenemos un gran ojo que está investigando otro. Algunas denuncias o pseudodenuncias que toman estado público huelen tanto a investigación, ¿no? Huelen tanto a investigación, persecución, huelen tanto, o lo que uno a veces ve en las redes, que es, acá, el pleito de los relatos no es un pleito en función de contenido, es un pleito en función de quién pone esto y quién marca esto y quién lo otro, los agravios. Entonces, por supuesto que no estamos como en Perú, que es horrible. No estamos como en la Argentina, donde yo celebro que haya ganado Argentina y además tengo esa historia vinculada al fútbol, ¿no? Pero por supuesto, y además tengo una adhesión por Argentina. Ahora, cuando pase la bruma, bueno, la Argentina ingresa en el 2023 en un año electoral con una polarización inédita. A partir del 1 de enero vamos a tener instalado en el otro vecino una situación sumamente difícil. ¿La tiene compleja Lula? Y además un país partido. Las tiene muy compleja Lula. Yo creo que con Lula armó un frente democrático en donde estaban sus viejos rivales. Alvin confrontó con Lula y con Dilma en la segunda vuelta. Pero también estaba el apoyo del MDB, estaba el apoyo de Ciro Gómez. O sea, no le faltaba nada. Y ganó por 1.8. O sea, el bolsonarismo, y no hay que pensar de que ese 49.1 que votó a Bolsonaro son todos bolsonaristas, no, pero hay un núcleo duro que se la va a hacer muy difícil. Y el Uruguay es el primer dato para entender al Uruguay. El Uruguay es un país pequeño en población, que está en un barrio, en una esquina muy complicada del mundo, junto a dos gigantes profundamente inestables. Y es un país que tiene muchas más restricciones que posibilidades. La mayor parte de las cosas que ocurren en Uruguay dependen de decisiones que no se toman en Uruguay. Claro. Ahora hay previsiones de los organismos respecto a que el crecimiento, no en Uruguay, en toda América Latina, va a ser menor al previsto. Y en el año próximo va a ser aún menor. Y la inflación importada, y no toda la inflación es importada, pero la inflación importada de la guerra de Rusia contra Ucrania no va a desaparecer por arte de magia. Entonces, en este contexto, bien, hay que hacer las cosas muy bien. Y la verdad que cuando uno ve estas cajas de Pandora y ve un discurso de banalización de lo que está ocurriendo, bueno, el convencimiento de los ciudadanos se erosiona. Pero qué lindo popurrí, ¿eh? Estas charlas siempre nos quedan cortas. Nos quedan cortas y además yo quería estar mucho más en la parte también de Mercosur, que además estamos cumpliendo los 30 años. Gerardo, para la próxima solo Mercosur. Y solo se Mercosur. Nos acaba y algo de candidaturas, porque lo dejamos pasar ahí, pero bueno, queda para la próxima. Qué menú. Y vivimos en campaña electoral, usted lo dijo. Vivimos en campaña electoral y no es bueno. Y no es bueno. Estar siempre en campaña electoral. Un descanso viene bien. Por supuesto, y además un momento en donde haya colaboración. Antes en el Uruguay se hablaba de 3 años de colaboración, 2 de competencia. Ahora la competencia empieza en el Nunca paró, qué cansancio que llegan a las próximas elecciones, todos. Nosotros también. Nosotros también. Gerardo, gracias como siempre. Gracias a ustedes, ha sido un placer. gusto.